Londres, 1917. Antes de volver al frente en Flandes, un soldado australiano escribe a su mujer: Mi amor, mi único amor. Me siento terriblemente abatido. Me entristece que no me mandases la foto. Mi único amor, ya sabes cómo son las cosas. Hemos venido a cumplir con nuestra misión, y si muero deberás agradecer a Dios que me haya dejado cumplir la mía. Apocalipsis, Primera Guerra Mundial. La guerra nace de la furia de los hombres. Los atrapa en el miedo. Los hunde en el infierno. Desean con ira que termine. Anhelan la liberación. Liberación. Otoño de 1917. El mundo está en guerra. Estados Unidos se ha unido a Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Rusia, Japón e Italia. Italia lucha contra los austriacos por la conquista de las ciudades de Trento y Trieste. En los Alpes, los soldados italianos se enfrentan a terribles dificultades. La mayoría son campesinos y unos cuantos trabajan en la fábrica de Fiat. Se encuentran bajo el draconiano mando de los oficiales liderados por el general Luigi Cadorna. La jerarquía militar es implacable. 750 soldados mueren a manos de un pelotón de fusilamiento para dar ejemplo. Un oscuro récord. A diario, estos mismos soldados italianos realizan tareas imposibles como subir los cañones por montañas de más de 3000 metros. Los cañones son para desarmar al enemigo austriaco. Incluso en los Alpes, las tácticas defensivas de esta guerra persisten. Alambre de espino y trincheras. Aquí la única diferencia es que los hombres están enterrados en hielo. Tras las repetidas ofensivas italianas, los austriacos, menores en número, aguantan en sus posiciones pero solicitan apoyo al ejército del Kaiser. ...24 de octubre de 1917... llegan los refuerzos alemanes. Entre ellos está el lugarteniente y futuro mariscal de campo Erwin Rommel. Tiene 26 años. Él y sus hombres se infiltran en las líneas italianas. Afirmó: cuanto más nos adentremos en las posiciones enemigas, menos se lo esperarán y más fácil será la batalla. Rommel toma muchísimos prisioneros. Es el principio del fin para el frente italiano. Las tropas alemanas y austriacas bajan por las montañas para tomar la ciudad de Caporetto. En menos de 10 días habían avanzado 100 kilómetros. A principios de noviembre de 1917, los alemanes y los austriacos se abren camino por lo poco que queda del ejército italiano. 275.000 soldados italianos se rinden. Muchos gritan: nuestro enemigo es Cadorna, no los austriacos. El general Cadorna aseveró: mi ejército está en huelga. Lo relevan de su cargo.
Este espíritu de revuelta, alentado por la derrota en Caporetto, lleva a convocar una conferencia de emergencia de los líderes de los aliados a los que les preocupa que Italia se retire de la guerra. El 15 de noviembre de 1917 deciden enviar refuerzos que son recibidos como salvadores. 100.000 tropas francesas y británicas son asignadas para detener el avance alemán y austriaco hacia Venecia. Los aliados detienen a los austriacos y hacen numerosos prisioneros. Los soldados, al igual que los ciudadanos del Imperio austrohúngaro, están hartos. Hay rumores de motines, de independencia. Su emperador, Carlos I, se reúne con el Kaiser Guillermo II y viajan al frente para calmar la situación. Al emperador le preocupa que la revuelta se extienda. Sigue a favor de la paz y quiere negociar, pero el Kaiser no. Él, sin embargo, sigue soñando con una victoria que lo salve. El Kaiser afirmó: «Después de la guerra firmaremos un tratado con Francia y después con toda Europa. Una vez firmado, yo lideraré la verdadera guerra contra Inglaterra». El Kaiser y sus generales creen que deben conseguir la victoria antes de que los estadounidenses estén completamente operativos. El primer paso es sacar a Rusia de la guerra para que los ejércitos alemanes puedan ser replegados en el este y enviados al frente occidental. Con este plan presente, el general Ludendorff, aún al mando en Alemania, facilita el regreso a San Petersburgo del agitador político Vladimir Ilich Ulyanov, también conocido como Lenin. Autor de escritos que abogan por la ofensiva comunista, Lenin vive exiliado en Suiza. Tiene 47 años. Los alemanes deciden financiar el partido y el viaje de Lenin porque los comunistas que derrocaron al zar en febrero de 1917 siguen luchando en la guerra. Esta alianza antinatural no nace del apoyo de Ludendorff al plan de Lenin de prohibir la propiedad privada, sino porque Lenin promete sacar a Rusia de la guerra. Ludendorff afirmó: «Lenin combatirá a los patriotas rusos, después lo estrangularé a él y a sus amigos». En una Rusia destrozada por la guerra, una Rusia arrasada por la miseria, el hambre, y con un ejército sumido en el caos, Lenin dijo: «Las masas necesitan paz, pan, tierra y libertad». Lenin acusa al gobierno provisional de Kerensky de prolongar la carnicería imperialista. El 7 de noviembre de 1917, 25 de octubre según el calendario ruso, Lenin ejecuta la que será conocida como la Revolución de Octubre. El arresto brutal y repentino del gobierno provisional y la instauración de la dictadura sangrienta e implacable. Una década antes, durante la Revolución de 1905, Lenin escribió: «El terror es un instrumento de la higiene social». Entre las primeras víctimas de esta nueva política está toda la familia real imperial. El gran imperio ruso es el primero en caer como resultado de la guerra. ...15 de diciembre de 1917... Los soldados alemanes y rusos emergen de sus trincheras, cruzan el alambre de espino y confraternizan. El nuevo régimen comunista en Moscú acaba de firmar un armisticio y comienzan las negociaciones para terminar la guerra. Lenin declaró: «Debemos alcanzar un compromiso con los bandidos imperialistas». Comienzan las negociaciones de paz en Brest-Litovsk.
El 22 de diciembre de 1917, los alemanes reciben a los comunistas, que no albergan mucha esperanza sobre las concesiones territoriales que se verán obligados a hacer. Según Lenin, hay que ceder terreno para ganar tiempo, el tiempo necesario para que se consolide la revolución, ya que se está fraguando la guerra civil con los ejércitos rusos que siguen siendo leales al imperio. Los comunistas deben ganar tiempo, esperan que la revolución se extienda por el mundo. Durante 3 meses negocian con sus enemigos de Alemania, Austria, Turquía y Bulgaria. Todos quieren su parte del pastel. Con Alemania amenazando con retomar la guerra contra Rusia, Lenin recurre a León Trotsky, uno de sus camaradas más cercanos, para capitular en todos los puntos. El Tratado de Paz se firma el 3 de marzo de 1918. Rusia pierde más de 700.000 kilómetros cuadrados de su territorio, desde los Balcanes a Polonia, que recupera su independencia, y Ucrania, que no tardará en emprender la guerra contra los bolcheviques. Ludendorff ha triunfado. Ya puede enviar parte de su ejército al frente occidental. Para Guillermo II, Hindenburg y Ludendorff, el juego ha cambiado. En marzo de 1918, una Alemania destrozada y muerta de hambre envía a 2 millones de tropas al frente occidental. Las tropas alemanas superan al enemigo. El alto mando alemán cumple su sueño de 1914. Unir sus fuerzas para derrotar a los franceses y a los británicos con una serie de ofensivas a lo largo del frente. Ludendorff repitió: debemos atacar antes de que los estadounidenses envíen sus fuerzas. El 21 de marzo de 1918 decide poner en práctica nuevas tácticas. Tras un breve periodo de recuperación para preparar el ataque, sus fuerzas de ataque se infiltran en las líneas enemigas, siguiendo el ejemplo de Rommel en Caporetto. La guerra vuelve a ponerse en marcha. Por primera vez desde que empezó la guerra de trincheras, el frente aliado es superado, y 3 días después los alemanes están a solo 120 kilómetros de París. 23 de marzo de 1918. En L'Étang-la-Ville, cerca de París, la familia Ferrari sigue rodando encantadoras películas caseras. Su optimismo natural traspasa la pantalla. René tranquiliza a Jacqueline. No cree que los alemanes avancen mucho más. En esta guerra, todo el mundo es experto. Aún así, durante 6 meses, los parisinos han vivido aterrorizados por los aviones alemanes, los Gozas de motores gemelos. Estos aviones han sustituido a los cepelines que aterrorizaron a Londres y París. A pesar de las sirenas antiaéreas y los refugios, más de 200 parisinos mueren por las bombas de los aviones alemanes. El 29 de marzo de 1918 no se divisan aviones sobre la capital francesa. Sin embargo, los parisinos descubren que la iglesia de Saint-Gervais está en ruinas. Fue destruida por un proyectil que acabó con la vida de 91 personas e hirió a 68 civiles más. ¿Un proyectil? ¿Cómo es posible? Los parisinos entran en pánico y envían a sus hijos lejos de la ciudad. Los alemanes están a 120 kilómetros de París. Incluso las armas más potentes tienen un alcance de unos 30 kilómetros. Este cañón está efectivamente a 120 kilómetros. Es el arma secreta del Kaiser.
un monstruo compuesto por 3 cañones unidos llamado el Cañón Parisino. Los parisinos lo llamarán el Gran Bertha, por Bertha Krapp, la famosa fábrica de armas. Al norte, las tropas canadienses y australianas ayudan a evacuar a los civiles. La situación es tan grave que británicos, franceses y belgas deciden unir sus fuerzas bajo un único mando. Los líderes políticos y militares de la coalición de los aliados acuerdan en abril de 1918 que sea el general Ferdinand Foch el comandante supremo de sus ejércitos. El lema de Foch es que la victoria es cuestión de voluntad. Su segundo al mando es el general Vega, que saca la lengua al fotógrafo. Será el desafortunado líder del ejército francés en la Segunda Guerra Mundial. Foch visita el cuartel general estadounidense, al este de París, para pedirle al general Pershing la ayuda de sus fuerzas. Pershing se niega. La reunión es tensa, a pesar de las sonrisas para la cámara. Pershing afirma que sus tropas no estarán disponibles antes de 1919. Exasperado, Foch le pregunta si pretende quedarse sentado hasta que los franceses y los británicos sean derrotados. Pershing no quiere sacrificar a sus hombres en una guerra de trincheras. Él se está preparando para otro tipo de combate, la guerra abierta. Buscaba una guerra con movimiento, que se desarrollase en vastos espacios abiertos y en el cielo. El general Billy Mitchell se prepara para bombardear Alemania. Los pilotos de cazas ocupaban todas las portadas. Las historias de sus proezas aéreas tranquilizan a los de casa y al mismo tiempo los convierten en héroes. Eddie Rockenbacker, chofer personal de Pershing, expiloto de carreras, se convierte en todo un as del cielo con sus 26 victorias. Declaró: "El valor es hacer lo que te da miedo". Sobrevivió a terribles batallas aéreas. Sin embargo, el piloto francés más famoso, Georges Guimard, no tuvo tanta suerte. Hubo otros pilotos que hicieron historia, como el francés René Fonck, con 75 victorias, y el canadiense Billy Bishop, con 72. El adversario más temido fue el alemán Manfred von Richthofen, que acumuló 80 victorias. Es uno de los pocos pilotos que habló del significado real de las victorias aéreas. Von Richthofen dijo: "El asesinato de un hombre sigue siendo un asesinato, aun en tiempos de guerra". Su noble sangre prusiana y el color de su avión le valieron el sobrenombre del Barón Rojo. Volaba en un avión de 3 alas, el famoso triplano Fokker, alabado por su maniobrabilidad y velocidad. Von Richthofen crea una nueva táctica junto con los otros pilotos de su escuadrón. Así la describía él: "Con mi avión rojo yo hago de cebo, vuelo muy bajo, mis pilotos vuelan más altos y están a la espera, preparados para atacar a cualquier avión enemigo que venga a atacarme". El 21 de abril de 1918, Richthofen, de 26 años, se prepara para despegar. Cargó las 2 metralletas que estaban sincronizadas para disparar por la hélice. Sobrevolaba las líneas británicas. Perseguido por un avión enemigo, descendió demasiado. Recibió un disparo en el corazón por un antiaéreo australiano. En abril de 1918, la pérdida del Barón Rojo entristeció a los alemanes. El avance alemán se ve frenado por problemas de logística. Los oficiales se quejan de que sus hombres dejan la batalla para ir a buscar la comida que pueda quedar en sus sectores.
como en el Chemin des Dames, que los alemanes habían saqueado el año anterior. La falta de comida, el agua contaminada por los cuerpos en descomposición enterrados y desenterrados de nuevo por los bombardeos, la rápida proliferación de las plagas, el movimiento de gran cantidad de hombres, todos estos factores crean las condiciones idóneas para la peor epidemia desde la peste negra del siglo XIV. La gran pandemia de la gripe, o la gripe española, denominada así porque fue reportada por la prensa independiente española, llega a Norteamérica, África, Asia y toda Europa. Se cobró 30 millones de vidas en todo el mundo. La enfermedad afecta a todos los beligerantes. 200.000 británicos, 400.000 franceses y 500.000 soldados alemanes quedan fuera de combate por la gripe. Ante la escasez de soldados, Ludendorff vacía los hospitales militares y ordena a los soldados que están enfermos o convalecientes que vuelvan al frente. Y Guillermo II entrega medallas, la Cruz de Hierro, tras el éxito inicial de su campaña. Sin embargo, la preocupación se refleja en su rostro. Sus hombres aún no han conseguido atravesar las líneas enemigas y no tardarán en encontrarse bajo un fuego muy intenso. En el Mes, en Saint-Mihiel, conocido por ser un sector tranquilo, una unidad alemana sorprende una posición estadounidense. Abril de 1918. Los estadounidenses perdieron varios hombres. El general Pershing está furioso. Ordena un contraataque. Los estadounidenses toman las trincheras alemanas y demuestran su capacidad de lucha en este infierno. Graban a sus primeros prisioneros. Pershing ha evitado que sus soldados se amalgamen en los regimientos de aliados combinados. Sin embargo, no puede evitar que entablen contacto cuerpo a cuerpo para defender sus posiciones, como sucedió aquí, en Bois-Belot, cerca de Reims, el 26 de junio de 1918. Los marines han parado el avance alemán, pero a un coste terrible. El secretario de la Marina estadounidense, Josephus Daniels, presenció la batalla. Así se la describió en un escrito a Wilson. Los marines lucharon según los métodos estadounidenses, en olas sucesivas, pasando sobre los cuerpos de sus compañeros muertos. Avanzaron hasta que ellos mismos también fueron abatidos. No ha habido una batalla como esta en toda la historia del cuerpo de marines. Lucharon día y noche sin dormir, sin agua y durante días prácticamente sin comida. 15 de julio de 1918. Los alemanes reciben órdenes de proseguir con su avance. El alto mando define la táctica como Friedensturm, la ofensiva para la paz. ¿Pero alguien se lo cree? Las fuerzas de choque saben que se enfrentarán a los estadounidenses. Los soldados están agotados tras 4 años de guerra y cuentan con todos los recursos militares a su disposición. El general Ludendorff sabe que ya no cuenta con superioridad numérica. Es todo o nada. Lanza sus últimas divisiones, 600.000 hombres a cada lado de Reims, hacia París. Empieza la Segunda Batalla del Mar. Los alemanes avanzan por los mismos campos que cruzaron en 1914. De repente, se encuentran con las tropas francesas.
To the Slaughterhouse es la obra del soldado Jean Giono, que escribió: vieron cómo los hombres se iban. Era una noche calurosa de verano que olía a maíz y a sudor de caballo. Esta era la guerra que iba a terminar con todas las guerras. La última guerra. Era la guerra que mataría a la guerra. Pero solo mató hombres, sin sentido. Todas las guerras son un sinsentido. El mariscal Foch monta una contraofensiva aliada con millones de hombres y 500 tanques. Los Mark IV británicos. Los Renaults FT franceses, también usados por los estadounidenses bajo el mando del lugarteniente coronel George Patton. Es el preludio de la táctica combinada de tanques y aviones de guerra que se usará en las siguientes guerras. ...8 de agosto de 1918... los tanques aliados derrotan a los enemigos cerca de París. El ejército alemán, prácticamente sin tanques y tropas de reserva, se colapsa por completo. Ludendorff lo define como el día negro para el ejército alemán. Su ofensiva para la paz ha fracasado. No tiene más alternativa que intentar retrasar todo lo posible el avance de las tropas aliadas hacia la frontera alemana. El gran imperio se tambalea. El imperio austrohúngaro se prepara para un ataque del ejército. Tropas de Francia, Gran Bretaña, Italia, Serbia y Grecia se dirigen hacia Salónica para reconquistar los Balcanes. El imperio otomano también está amenazado por los británicos, que avanzan hacia Damasco. Con la ayuda de las tribus árabes, los británicos completan su conquista de una Palestina bajo el dominio turco. El 30 de septiembre de 1918, los soldados de Arabia entran en Damasco, liderados por el emir Faisal, el hijo de Hussein, príncipe de la Meca. Faisal tiene 33 años. Debe su victoria a su valentía y a un misterioso consejero, Thomas Edward Lawrence, agente de la inteligencia británica. Su misión era fomentar la revolución árabe contra los turcos con dinero, armas y promesas. Lawrence tiene 30 años. Habla árabe. Ha adoptado el atuendo tradicional para no llamar la atención entre los beduinos. Siente pasión por el desierto y se ha convertido en el líder de la guerrilla. En su libro Los 7 pilares de la sabiduría escribió: los árabes respetaban la fuerza, pero respetaban aún más el arte, hasta niveles incluso envidiables, pero sobre todo respetaban la sinceridad de las afirmaciones. Sin embargo, los británicos no cumplieron su promesa y se repartieron con los franceses el imperio otomano que habían prometido a Faisal. Siria y el Líbano pasan a Francia, y los ingleses crearon un nuevo país, Irak. Como premio de consolación colocarán a Faisal en el trono de esta nación rica en petróleo. Faisal no perdonará al hombre conocido en adelante como Lawrence de Arabia por haber incumplido su promesa de devolverle el vasto reino de sus lejanos ancestros, que en el siglo VIII conquistaron gran parte del mundo en el nombre del Islam. Igual de humillante para los árabes, cuando los británicos conquistaron Jerusalén y mostraron su apoyo a la población judía de Palestina.
El gobierno británico había hecho promesas. La Primera Guerra Mundial aún no ha terminado. Francia, a principios de octubre de 1918. El este y el norte del país están en ruinas. Las contraofensivas de Foch avanzan por el frente. Los estadounidenses atacan en la región de Argonne, los franceses en el Meuse, en Champagne y el Picardie. Los ejércitos británicos junto con la caballería australiana avanzan hacia Cambrai. Los belgas y los canadienses marchan hacia Mons. Muchos alemanes se rinden cuando su último esfuerzo por resistir fracasa. Aún así, sus líderes siguen intentando convencerlos de que la derrota es imposible, pero muchos son muy jóvenes para la batalla, o demasiado mayores. La mayoría se sienten aliviados. Ya no hay necesidad de hacer propaganda del campo de batalla. Los equipos de cámara se vuelven a Alemania para filmar la revolución. Los marineros se amotinan. Los comités de empresa controlan las principales ciudades. Ludendorff siente cómo se le escapa el poder. En privado habla de armisticios, pero en público defiende el récord de sus ejércitos. El 25 de octubre de 1918, Ludendorff emite una declaración. Para nosotros, como soldados, la capitulación es inaceptable. Debemos resistir con todas nuestras fuerzas. Este es el principio de la leyenda conocida como el puñal en la espalda. Tanto para Ludendorff como para Hitler, el ejército no fue derrotado por el enemigo, sino por los políticos. El 29 de octubre de 1918, Guillermo II viaja a Spa, en Bélgica, a su cuartel general, para asegurarse de que cuenta con el apoyo del ejército. Pero el régimen en Berlín ha cambiado y ahora reclama su abdicación. Nadie, y Wilson el que menos, quiere negociar con uno de los hombres considerado como el instigador de la guerra. El 9 de noviembre de 1918, el Kaiser Guillermo II abdica y busca refugio en los Países Bajos. Es el final de los grandes imperios y sus monarcas. Venden el carruaje imperial dorado de Austria. Los vieneses ya no suspiran cuando ven a la hermosa princesa Sita. Están demasiado débiles y hambrientos. Al igual que el ejército austrohúngaro, derrotado por los italianos en la batalla de Vittorio Veneto. El gran imperio austrohúngaro se hunde igual que su gran buque de guerra, el Saint Isván, de 20.000 toneladas, torpedeado por los italianos.
El emperador Carlos se exilia junto con Sita. 11 de noviembre de 1918. El tren especial del mariscal Foch entra en la estación de Compiègne, al norte de París. En su vagón, escondido de las cámaras, los enviados del gobierno alemán provisional firman el armisticio. Alemania acepta la derrota y pide el fin de las hostilidades. En el frente se prepara el alto el fuego para las 11 de la mañana. La 11ª hora, del 11º día, del 11º mes. La guerra duró 4 años. Se movilizaron 75 millones de hombres. Murieron 10 millones de soldados, 7.000 portugueses, 40.000 belgas, 90.000 búlgaros, 120.000 estadounidenses, 350.000 turcos, 450.000 italianos, 900.000 soldados del Imperio Británico, de Canadá, Terranova, Australia, Nueva Zelanda, India y Sudáfrica. 1.200.000 tropas del Imperio Austrohúngaro, 1.400.000 soldados de Francia y sus colonias, Senegal, Algeria, Túnez, Marruecos, 1.700.000 alemanes y 1.800.000 rusos. La guerra dejó 20 millones de soldados heridos. No hay familia que no haya sufrido una pérdida, tenga un familiar amputado, gaseado o al que la guerra haya dejado huérfano. Sin embargo, en todo el mundo se respira la alegría para intentar borrar los tremendos números de la primera matanza de la historia. Los líderes honran el recuerdo de guerra con la construcción de innumerables monumentos que representan a sus soldados marchando hacia el sacrificio y la gloria. Jamás representan a los pelotones de fusilamiento y la represión que se impuso para mantener el orden en el frente. A pesar de la matanza, estos monumentos intentan convencernos de que está bien matar y dejarse matar por la patria. El 13 de diciembre de 1918 en París, el primer ministro Georges Clemenceau y su gobierno al completo esperan la llegada de una visita excepcional, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Es la primera vez en la historia que un presidente de los Estados Unidos deja su país y cruza el Atlántico, pero la situación es grave. Se ha firmado el armisticio, pero hay que firmar la paz. Hay muchas preguntas abiertas, surgen innumerables conflictos y ahora Estados Unidos tiene un puesto en la mesa. El primer acto oficial de Wilson es, por supuesto, inspeccionar sus tropas. Le comentó a Pershing: "No estoy seguro de que todos se alegren de verme". Wilson es consciente de que con su puesto en la mesa de negociaciones, Estados Unidos se ha convertido en una potencia importante en el mundo. Wilson lidera lo que él define como el derecho a la autodeterminación. Este ideal abre la puerta a innumerables demandas de nación y el nacimiento de nuevas fronteras. Su segundo acto es pura compasión. Viaja a Reims para ver el estado en el que quedó la catedral. Wilson es consciente de la dimensión de la catástrofe. Más de 3 millones de kilómetros cuadrados de tierra ya no sirven para el cultivo. Han quedado contaminados por la guerra química, los millones de proyectiles y los innumerables cadáveres que aún hay que recuperar y enterrar.
Los refugiados solo quieren volver a casa. Lo intentan, pero cientos de pueblos han sido eliminados del mapa. Nunca más, proclaman los movimientos pacifistas. El presidente de Estados Unidos, los franceses y los británicos crean un cuerpo internacional diseñado para evitar la guerra en el futuro. Lo llaman la Liga de las Naciones. El 28 de junio de 1919, en el Palacio de Versalles, 5 años después del asesinato de Sarajevo, delegados de todas las naciones que participaron en la guerra con Alemania se sientan juntos. Tras largas negociaciones están listos para firmar el Tratado de Paz. Para la firma se ha elegido la famosa Sala de los Espejos. Allí fue donde Guillermo I fue coronado emperador de Alemania tras derrotar a Francia en 1871. En este lugar tan simbólico, los representantes alemanes deberán firmar el Tratado de Versalles, impuesto por los ganadores. Más tarde Hitler lo llamará el Diktat. Los aliados dividen a Alemania en colonias e imponen duras sanciones de guerra. El tratado recibe muchas críticas. El famoso economista británico John Maynard Keynes escribió: «Si adoptamos la postura de que Alemania debe empobrecerse y sus niños morir de hambre, me atrevo a predecir que la venganza no tardará en llegar». Sin embargo, para Clemenceau, lo que más importa es haber recuperado Alsacia-Lorena a Francia con las ricas minas de carbón del Valle del Saar. El imperio austrohúngaro desaparece, algunas zonas se asignan a Italia, otras se convierten en nuevos países entre 1919 y 1922. Alemania queda dividida en dos por el corredor polaco, creado para dar a Polonia acceso al mar. Rusia queda excluida del tratado. Tras una sangrienta guerra civil se convertirá en la Unión Soviética, la URSS. Wilson regresa a casa. Los estadounidenses son hostiles al tratado y el Congreso no lo ratifica. El senador de Pensilvania, Philander Knox, le dijo a Wilson: «Señor presidente, estoy convencido, tras la más minuciosa consideración, de que este tratado no habla de paz, sino de guerra. De una guerra más horrenda y devastadora de la que acabamos de cerrar. El Reino Unido es el único gran imperio que sobrevive». El rey Jorge V, su primer ministro, Lloyd George, y el mariscal Foch asumen sus papeles como ganadores. Pero ellos también están divididos. La prioridad de los británicos es evitar la guerra, mientras que a los ojos de los franceses, Alemania debe ser castigada. Pierre Ferrari, ahora con 18 años, vestido con el uniforme de su padre, representa el papel de un soldado. Se niega a darle la mano a su hermano, que representa a un alemán. Toda una generación de niños alemanes crece en la humillación y sueña con venganza.